Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Buenas noches para todos. Podernos reunir, ponernos en una condición, en una actitud de poder edificarnos, nutrirnos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos mandó a que cada día nos alimentemos y nos nutramos con las palabras de vida eterna, la palabra que Él nos ha dejado, que es poder para todo aquel que en Él cree. Ese es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que en Él cree, al judío primeramente y también al griego, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que allí donde tú estás, en tu hogar, en tu casa, podamos orar un momento, podamos ofrendar al Señor este tiempo, este momento, dedicárselo a Él y pedirle que en su inmenso amor, en su inmensa gracia y misericordia, hable en nuestra vida. Que esta palabra que Dios nos va a hablar no sea para nadie más que para ti. Tú que estás ahí en tu casa, tú que estás escuchando en esta noche la palabra del Señor, que tienes tu teléfono o tu televisor, estás sintonizado allí, orémosle al Señor, para que realmente la palabra del Señor no sea un mensaje más que vamos a escuchar, o quizá diga, yo ya he escuchado esto y la palabra sea vana, no lleve ningún fruto. Pidámosle al Señor que esta palabra sea fructífera en nuestra vida, porque el Señor quiere que seamos fructíferos. Soberano Dios, Señor nuestro y Padre nuestro, en Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Gracias porque hasta aquí nos has traído, nos has sostenido, no nos has dejado, no nos has desamparado y has sido fiel para con nosotros, amado Dios. Ahora te pedimos que nos hables a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, a través de tu Hijo amado en el cual tú tienes complacencia, Señor. Habla a tus hijos y tus hijos escucharán, Señor. Permítenos oírte con suma atención, con sumo cuidado, Señor. Y no permitas que tu palabra vuelva vacía. Haz que nuestro corazón pueda germinar, pueda ser fructífera y podamos de esta manera agradarte, ser fieles y hacer tu voluntad. Oramos por los que no te conocen para que te conozcan, bendito Dios, y por el mundo entero, por todos los que en este día sufren tribulación, angustia y dolor, puedan hallar consuelo en ti, mi Señor, puedan acudir, puedan correr a ti en busca de misericordia, de socorro, de ayuda, y puedan convertirse de sus malos caminos y conocer al Salvador de nuestras almas. En Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro, te lo pedimos y te damos la gracia, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, un saludo muy especial a todos mis hermanos que cada vez que realizamos el servicio se conectan para escuchar la palabra del Señor. La iglesia del Señor no está quieta, la iglesia del Señor no ha parado. Han cesado nuestras reuniones en la casa de oración, pero estamos unidos. La palabra del Señor dice que el génesis de la iglesia, allí en el libro de los Hechos, es que tenían el lugar de reunión, de congregarse, pero dice que todos los días compartían en las casas el pan y la palabra del Señor, y la palabra de Dios corría y era glorificada, y muchos venían al conocimiento. Entonces creo que también nuestros hogares, nuestras casas, ahí estamos activos, buscando del Señor, buscando su presencia, y sobre todo conocerlo cada día más, porque es lo que el Señor quiere, que le conozcamos verdaderamente. Bien, la enseñanza en esta noche es la meta del creyente. Le coloqué así el título. ¿Y cuál es esa meta del creyente? ¿Cuál es la meta que dispone la palabra, lo que nos apunta y nos señala la palabra para nosotros? Bien, les invito a que abramos Hebreos capítulo 11, versículo 5, la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5. En el capítulo 11 nos habla acerca de la fe, lo que es realmente la fe. Pero no nos vamos a detener solamente en ese punto. Quiero que consideremos algo muy especial que está en el versículo 5 y 6, pero vamos a mirar el 5 primeramente. Y dice la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Allí a los que nos saludamos también, a los hermanos aquellos que están conectados de Brasil y de otras naciones y de nuestra
tierra, Colombia. Bienvenidos a todos los que están llegando, si se están conectando. El versículo 5 dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bien, la Escritura nos habla de Enoch, de este hombre que en Génesis nos dice que caminó con Dios y Dios lo traspuso, no vio muerte, desapareció. ¿Y por qué? Dice la Escritura que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El escritor de Hebreos usa una palabra en el griego para referirse a agradar, y se la voy a decir aquí. Mire, el término es arestos, es este término más un prefijo que es eu, y esto suena así, de la siguiente manera, eurarestos. Y esa palabra, el significado de esta palabra en griego es el siguiente: muy agradable o sumamente agradable. Entonces, cuando usa este término, da una expresión muy grande. Él dice, o es muy agradable o sumamente agradable. Entonces, consideremos la vida de estos hombres. Consideremos la vida de Enoch, que tuvo testimonio de serle el Señor, y sumamente agradable. Y el creyente, la meta del creyente es ser muy agradable, sumamente agradable a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Rey. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. La meta, el voluntad de Dios. Por eso, como yo siempre repito, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Señor se complacía profundamente en su Hijo, porque lo que hacía su Hijo profundamente también era agradar al Padre, y por eso estuvo dispuesto a ir a la muerte, y a la muerte de cruz, con tal de agradar a su Padre, a nuestro Dios. Y fue el propósito del Señor en la tierra, hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y en eso se complació nuestro Señor, y también se complació nuestro Padre. El Señor Jesucristo agradó al Padre, en todas las cosas pudo agradarlo. Y Dios nos está hablando aquí de Enoch, que no tuvo ese testimonio también de haberlo agradado, mis amados hermanos. Y nosotros no podemos ser menos. Nosotros no podemos quedarnos atrás, y la enseñanza de esta noche es eso. La meta del creyente es poder ser agradable al Señor, tener un testimonio de agradar cada día a Dios. El ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Si consideramos la palabra del Señor en San Juan, Santo Evangelio, capítulo 8, versículo 29, en el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 29, el Señor Jesucristo nos dice aquí, bien claro, nos aclara el Señor, dice el versículo 29, porque el que me envió está conmigo. Óyese bien, dice, Dios el Padre me envió, Él está conmigo. Amén, muchas gracias por todos los saludos de mis hermanos, Dios los bendiga. El que me envió, el Padre que me envió está conmigo. Dice la palabra del Señor, sigo leyendo. No me ha dejado solo, dice allí, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor Jesucristo está diciendo, el Padre está conmigo, Él no me ha dejado solo, Él está conmigo. ¿Por qué? Mire, mis amados hermanos, si nosotros nos detuviéramos solamente en este versículo, podríamos pasar la noche entera solamente detenidos en este versículo. Él está diciendo, el Padre no me ha dejado solo, Él está conmigo. Y nos da la causa, nos da el resultado de que el Dios, el Padre, esté con Él. Y es porque, mira, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Cuando yo hago siempre lo que a Dios le agrada, Él está conmigo. ¿Saben, mis amados hermanos? Quiero decirles esto.
mucha gente dice creer en Dios. Óyese bien, mucha gente dice creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Es una contradicción terrible, grande. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo, Dios el Padre está conmigo. Mucha gente dice creer en Dios, Dios está conmigo, pero viven de tal manera que demuestran que no conocen a Dios ni Dios está con ellos. Y lo que Dios nos está diciendo en esta noche es cuál es mi meta, cuál es mi propósito, cuál es mi deseo y en qué es lo que yo debo cada día procurar, mis amados hermanos, y es agradar al Señor. Y el ejemplo nos lo está dando el Señor Jesucristo. Él nos está diciendo, el Padre está conmigo, Él no me ha dejado solo, Él no me ha desamparado. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa por la cual el Señor dice esto? Y es porque Él hace su voluntad. Y ese debe ser el motivo, nuestra causa cada día, hacer la voluntad de nuestro Padre. Esa debe ser mi meta cada día. Desde que yo me levanto en mi oración, en lo personal lo estoy diciendo, desde que me levanto en mi oración, Señor, en este día ayúdame. Mi meta, mi propósito, ayúdame a hacer tu voluntad. Amados hermanos, yo debo dejar testimonio. El día que parte, el día que el Señor me llame a su presencia, he de dejar testimonio de que yo pude agradar a Dios, de que pude cada día perseverar en su camino, de que me forcé en Él, en su palabra, en vivir de acuerdo a su voluntad, que pueda decir, el Padre ha estado conmigo, Cristo ha estado conmigo, el Señor ha estado conmigo, el Señor no me ha dejado, no me ha desamparado. ¿Por qué? Porque yo hago lo que le agrada. Ahora, yo solo no puedo hacer lo que le agrada a Dios. Y todavía nos falta muchísimo para llegar a la estatura de Cristo. Pero en Cristo, por cuanto estamos en Cristo, hemos creído en Él, estamos en Él, podemos agradar a nuestro Padre. Y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios nos ayudan cada día para poder nosotros agradarle al Señor. Entonces, la meta y el propósito del creyente es hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. No agradarnos a nosotros mismos, no agradar a los demás, es agradar al Señor. Ese debe ser tu mayor anhelo, tu mayor propósito, tu mayor meta, todos los días que te levantes. Vivir para Él significa hacer la voluntad, significa que de esta manera podemos agradarlo. Como le decía antes, mucha gente dice creer en Dios y que Dios está con ellos, pero viven como si Dios no existiera, como si no hubiese palabra, como si Dios nos señalase un camino, una verdad, unos mandamientos, una instrucción para que nosotros andemos en ella y de esta manera reflejemos que Dios está con nosotros cuando andamos en su camino y en su voluntad. Y es lo que el Señor está queriéndonos decir en esta noche. Nosotros necesitamos agradar al Señor, necesitamos agradarlo a Él. La Escritura dice que Enoc caminó con Dios, Dios le traspuso, Dios se lo llevó y Él dio testimonio, o sea, Dios se va a llevar. Y aquí encontramos dos cosas muy elementales. Primero, la del Señor Jesucristo. Dios está conmigo, ¿por qué? Él no me ha dejado solo, Él no me ha desamparado, ¿por qué? Porque yo hago lo que le agrada. ¿Y qué significaba que el Señor Jesucristo cuando decía, yo hago lo que le agrada? El Señor Jesús dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino de mi Padre, la del que me envió. O sea, el Señor Jesucristo se complacía, era en hacer, cumplir el mandamiento, el propósito del Padre, lo que el Padre le había encomendado, venir a predicarnos el Evangelio, vivir el Evangelio, vivir la ley, darnos el ejemplo, ir a la cruz hasta su muerte, y resucitar al tercer día, aunque en la cruz donde terminó su obra gloriosa, dijo, consumado es, y allí esa obra se concluye y es gloriosa, maravillosa, y es para siempre. El Señor cumple la voluntad y la demanda del Padre, y Él lo agradó en todo. Por eso es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios se complace en aquel que le agrada, aquel que hace su voluntad. Y ese ha de ser mi anhelo mayor, mi deseo mayor, mi propósito mayor, cada día agradar al Señor, agradarle a aquel que nos salvó, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario.
no agradarnos a nosotros. Aquel que dice que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera, es el que se agrada a sí mismo, es el que se complace en simplemente vivir de acuerdo a su pecado, a su mundo, vivir de acuerdo a sus propios deseos y a lo que domina y lo que controla su vida, su corazón, mis amados. Entonces, el ejemplo es aquí. Dios está conmigo, el Padre está conmigo, no me ha dejado solo porque yo hago lo que le agrada a Él. Buena pregunta en esta noche, amados hermanos. Tú dices, amigo, familia, tú dices, bueno, Dios está conmigo. Pero ¿cuál es la evidencia de que Dios está contigo? Porque nosotros podemos decirlo de labios. De labios cualquiera puede decir lo que quiera. Puede decir las cosas más grandes, más sublimes. Pero realmente hay una evidencia en nosotros, tenemos evidencias de que Dios está con nosotros. Pues una de las evidencias de que Dios está con nosotros es que nosotros hacemos lo que a Dios le agrada. O sea, andamos en su palabra, andamos en su voluntad, vivimos para complacerlo a Él. Y esa es una evidencia de que Dios está conmigo, porque nadie puede hacer la voluntad de Dios y agradarlo si no está Cristo en él, si el Espíritu de Dios no está en él y si la palabra de Dios no mora en su vida, en su corazón y lo gobierna para hacer la voluntad de Dios. De esta manera, el creyente cada día se esfuerza, se preocupa por agradar al Señor. Esa es su meta en la cual todos los días él se esfuerza. Ese es como el atleta que cada día se levanta a prepararse para llegar a su meta. Si hoy en día, mañana el atleta tiene su disciplina, tiene que hacer su recorrido, bueno, cualquiera que sea su disciplina deportiva, mañana tiene que competir, él va a dar lo mejor, porque el anhelo y el deseo de él es llegar a la meta y obtener el galardón. Nuestro deseo es también alcanzar el galardón, llegar a la meta, cumplir, agradar al Señor cada día, mis amados hermanos, y poder recibir de Él galardón un día cuando estemos ante su presencia. Como dijo el apóstol Pablo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona que Dios me ha preparado, el Dios justo, y no solo a mí, sino también a los que aman y guardan a su venida. Entonces, amados hermanos, la meta del creyente, el anhelo del creyente, el deseo del creyente, el propósito más grande de nosotros cada día de ser agradar, tener testimonio de agradar al Señor verdaderamente, que nuestro testimonio, nuestra vida pueda manifestar que realmente amamos a Dios y que Dios está con nosotros. La evidencia, una de las evidencias gloriosas, mucha gente dice, uy, Dios está conmigo, Dios no me ha dejado, y se jactan de hablar de esa manera, pero sus frutos demuestran que no conoce a Dios, que Dios no está en esa vida, porque esa vida no es de acuerdo a la palabra, no es de acuerdo al Espíritu Santo, no tiene frutos de santidad y de justicia. Bien, mis amados hermanos, ya viendo el ejemplo, tenemos un ejemplo de agradar al Señor, y es que Cristo es nuestro verdadero ejemplo de agradar, de cómo un hijo puede agradar al Padre, de cómo nosotros debemos agradar a nuestro Señor. Para eso tenemos que poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Dice que miremos también a nuestros pastores, a los que se condujeron en esa fe y en ese temor. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, tenemos en la palabra de Dios la evidencia, no solamente del Señor Jesucristo, sino de los hombres de Dios, que la meta y el propósito de ellos fue agradarlo, hacer la voluntad de Él. Esta fue la meta, ese fue el propósito, y ha de ser el nuestro cada día. La meta del creyente es agradar a su Dios, agradar a su Salvador, agradar a su Señor. Si tú buscas otra cosa en la vida fuera de esta, significa que tú no tienes puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que tu carrera no es llegar a la meta, como dice el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta, el supremo llamamiento, puestos los ojos en Jesús, dice en Hebreos, y nada me va a apartar de Él, porque mi propósito es ese, seguir cada día en la carrera, seguir en esa carrera. El Evangelio es declarado como una carrera,
donde nos esforzamos, donde nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es vista la vida del creyente. La vida cristiana es como una carrera. Todos los días el atleta se levanta con la mente, con el deseo y el corazón y se esfuerza practicando, entrenando con el deseo de alcanzar ese galardón. Su anhelo, su deseo y su propósito es ganar. Así debe ser nuestra vida. Nuestro anhelo y nuestro deseo ha de ser complacer al Señor cada día. Bien, mis amados hermanos. Seguimos. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Volvemos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Nos dice allí la palabra, bien, cómo Cristo nos está enseñando. Cristo es el modelo de agradar a Dios. Y aquí dice la palabra. Y vamos a mirar ciertas características en las cuales Dios nos habla de la manera que podemos agradarlo a Él. Y vamos a considerar algunas como las más relevantes para que te hagas una idea, si no sabes cómo agradar al Señor, y cómo hacer para que de alguna manera, o no de alguna manera, sino de la manera bíblica, podamos acercarnos al Señor de tal manera que Él se agrade de nosotros. El hombre nunca puede agradar a Dios a través de sí mismo. No existe ninguna obra, por buena que tú llames, en las cuales nosotros podamos acercarnos al Señor y Dios agradarse de nosotros. La única manera en que Dios se agrada de nosotros es cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo en arrepentimiento, en confesión de nuestros pecados y en conversión a Cristo, el Evangelio, y andamos en ese camino. Allí viene una fe. Para que esto suceda ha de haber una fe. Y es lo primero. Y nos habla el Señor de la siguiente manera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Dios me habla de Enoc y de todos los hombres aquí de fe, porque no los cito todos, Dios me habla de Enoc, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Óyese bien, mis amados hermanos, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, mi amado hermano. Tengo certeza, estoy cierto de lo que estoy esperando al Señor, espero su venida, espero el cumplimiento de su palabra, sus promesas, y la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido, aunque no lo veo, estoy convencido de que Él existe, real, y su palabra es veraz, mi amado hermano. Entonces dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una característica, un elemento fundamental en la edificación de nuestra vida espiritual y de nuestra relación con Dios para agradarle, ha de ser el fundamento de la fe. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, nosotros podemos ver en el estudio de la palabra que la Escritura nos habla de la fe verdadera y de una fe vana, de una fe genuina y una fe que no es genuina. La fe verdadera es la que está fundamentada en la palabra del Señor, y esa es la fe verdadera, genuina. Y la fe falsa, la fe vana, es la que el hombre fundamenta en sí mismo, en sus pensamientos, en lo que él cree, en lo que él piensa, su manera, y no tiene ningún fundamento bíblico. Oh, amados hermanos, el incrédulo dice que él tiene fe en lo que ve, pero el creyente verdadero tiene fe en lo que no ve, pero su fe no está basada en, mis amados hermanos, no en lo que no ve, sino en lo que leemos en la palabra del Señor Jesucristo. Aquí nos habla de Él, no lo vemos, pero su palabra es cierta y es el fundamento vivo y eficaz, verdadero, fiel, inamovible, indestructible. Él es la roca de nuestra salvación. Bien, entonces sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. No podemos acercarnos a Dios, no podemos venir delante de Él si nos carece esta fe, si carecemos de esta fe. Si no tenemos fe, la palabra de Dios dice que los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Debemos pedirle al Señor que nos dé ese don de fe, que nos regale la fe, que Dios nos dé ese poder de creer en Él, de creer en su palabra. ¿Cómo se fundamenta la fe?
¿Cómo podemos desarrollar una fe? Pues la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al usted estar escuchando este mensaje en esta noche, va a haber fe en tu vida, va a haber un crecimiento mayor de fe. La fe se va a aumentar en tu vida, va a haber una confianza mayor, va a haber un descanso mayor, que son evidencias de nuestra fe. Podemos descansar en el Señor, podemos descansar en Él, en su palabra, en sus promesas. Aunque el mundo esté convulsionado, nosotros tenemos fe, nosotros tenemos paz, tenemos gozo, alegría, contentamiento, como compartía hace algunos días. Bien, sin fe. Entonces, como primera medida, la primera condición que nos lleva, en la cual podemos agradar a Dios, es porque creemos en Él. Abraham es considerado el padre de la fe. No quiere decir que antes no creyeron hombres, sino que en Él se nos dio esa promesa a todos en el mundo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, las naciones. Entonces, Dios nos está hablando a través del padre Abraham. Enoc, se nos habla de Enoc que creyó. Abel le creyó a Dios también, ofreció sacrificio a Dios, agradó a Dios, mas Caín no pudo agradar a Dios. Entonces Abel por la fe ofreció mejor sacrificio al Señor y agradó a Dios, pero Caín no se acercó con esa fe hacia el Señor, mis amados hermanos. Y ahorita vamos a ver que hay mucha gente, puede estar en una iglesia, puede decir que cree, pero eso no quiere decir que verdaderamente están agradando al Señor. Abel agradó a Dios, Caín no agradó a Dios. Y nosotros sabemos cuál fue el final, o el desarrollo y el final de la vida de estos dos hermanos, de cómo Caín, aquel que no agradó a Dios, se enseñoreó de aquel que agradó a Dios. Por esa envidia le mató a su propio hermano. Son las consecuencias de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Bien, mis amados hermanos. Entonces la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe como primera medida, esa piedra para levantar nuestra casa espiritual. Debemos colocarle ese fundamento que es la fe. Si no tengo fe, puedo acercarme al Señor y pedirle que por amor a Él, por amor a su nombre, me conceda creerle al Señor. Bien, Gálatas 2:20. Y el apóstol San Pablo aquí en Gálatas 2:20, la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, también nos habla la palabra del Señor y nos dice allí el apóstol San Pablo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él está diciendo, yo he muerto, yo estoy crucificado con Cristo, he sido crucificado. El viejo hombre está crucificado, el hombre de pecado, el hombre que se complace en el pecado. Ya no vivo yo, pero ahora reina Cristo. Ya no es el pecado, ya no es el viejo hombre, la carne. Ahora es Cristo quien vive y reina en mí. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo hombre, una nueva criatura. Hay un nuevo corazón, un corazón de carne, allí el Espíritu Santo. Dice ahora, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe en Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol está diciendo, yo vivo ahora es por la fe, por la fe, vivo en Él, por lo que el Señor ha hecho por mi vida. Él dio su vida en la cruz del Calvario, Él murió por mí en la cruz del Calvario, Él murió por el pecador, para que muramos al pecado, para limpiarnos de nuestro pecado. Él me ha lavado. Ahora Cristo vive en mí, ahora mi fruto es la fe, ahora vivo por la fe en mi Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta es la evidencia. El apóstol Pablo nos está dando la evidencia de que Dios está en él. Cristo está en mí, Él ahora vive en mí y el fruto es, el testimonio es, vivo por la fe. Lo agrado a Él, creo en Él, creo en su palabra, como Cristo nuestro Señor dice, yo hago lo que el Padre le agrada, yo hago lo que al Padre le agrada, por eso el Padre está conmigo.
Muy bien, mis amados hermanos, y la meta del creyente es vivir para el Señor. Pablo está diciendo, ahora lo vivo en la fe, ahora yo vivo para agradarlo a Él. Con la fe lo agrado. Al creerle a Él, a su palabra, lo agrado. Ustedes recuerdan que hace poco yo compartí la palabra de cómo Abraham demostró que tenía temor de Dios cuando Dios le manda a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham madruga a cumplir la voluntad del Señor. Y ahí tenemos un hombre de fe, creyéndole al Señor, yendo a hacer la voluntad de Dios. Abraham agradó a Dios. Bien, y tengo también Romanos. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Entonces estamos viendo, por la fe yo puedo agradar a Dios. Pero la fe es un don de Dios, o sea, no es mío. Aún la fe no es algo que pueda producirse en mí por mí mismo, no. Tiene que haber la palabra. La fe viene por el oír, dice Romanos, y el oír por la palabra del Señor. Entonces, tengo que oír la palabra, el poder de la palabra viva y eficaz, y Dios me da ese don de fe para creer en Él. Por eso hay que pedir al Señor que nos dé la fe, nos aumente la fe. Pero esa fe se desarrolla cuando leo y medito la palabra del Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice allí en Romanos 1:8. Estamos mirando que nuestra meta es agradar a Dios. La meta del creyente es agradar a Dios. ¿Cómo lo agradamos? ¿Cómo lo agradó Cristo? Haciendo la voluntad del Padre. Él es nuestro ejemplo. Y la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos agradarlo? ¿A través de qué? De la fe en su Hijo Jesucristo. A través de la fe en la palabra del Señor. La verdadera fe genuina, vuelvo y le repito, usted puede tener fe en un hombre, en muchos dioses, en muchas imágenes, en muchas cosas, pero esta es una fe vana, esta es una abominación delante del Señor. La fe verdadera y genuina está en Cristo, en la palabra de Dios, en el verbo de Dios, el verbo de Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí podemos encontrar algo muy importante, amados hermanos. No hay ninguna condenación, óyese bien. Hemos pasado de muerte a vida. No hay condenación para quién. Para quién es aquel que está en Cristo Jesús. Tenemos que estar en Él. Y Él es el verbo, Él es la palabra. Tenemos que estar en la palabra, vivir. Recuerde que ya leímos que Cristo agradó al Padre. Dice, el Padre está conmigo. Él está conmigo porque yo hago las cosas que son agradables delante de Él. Y a Dios le agrada. Agradable delante de Él es la fe. Ustedes recuerdan un pasaje maravilloso que la mujer sirofenisa tenía a su hija gravemente atormentada por un demonio. Y ella vino al Señor Jesucristo y le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor hizo como si no le escuchase. Luego los discípulos le dicen, Señor, despídela, da voces entre nosotros. Y luego ella corre y se acerca más y le ruega nuevamente, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor la escucha y le dice, se devuelve. Y dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Y la mujer le dice, sí, Señor, ten misericordia, y le suplica nuevamente. Y él dice, y no está bien tomar el pan y echarlo a los perrillos. Y la mujer le responde al Señor, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor le dice a esta mujer, oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme a tu palabra, a tu deseo, a tu voluntad. Y su hija fue sanada. Y esto asombró al Señor, le agradó al Señor. También cuando el centurión dice, no ha hallado tanta fe, y el Señor se gozaba, el Señor Jesucristo se alegraba y se gozaba cuando alguien venía con tanta fe al Señor. Y es de la manera que podemos agradar al Señor. Es cuando el Señor se agradaba, cuando el pecador venía delante de Él, porque el pecador, para poder venir delante del Señor, tiene que creer que primeramente Él es el Salvador, que Él es santo,
y que el hombre, el que viene, es pecador, que no es digno, que merece la muerte, pero él cree en el Señor, él cree en su sacrificio, él cree en la obra que hizo en la cruz del Calvario, y él acepta ese sacrificio y viene al Señor, y por eso Dios le acoge al pecador, por eso el Señor nos lava, nos limpia, y hay gozo y hay alegría en el reino de los cielos. Alaban y glorifican al Señor por ese que dio la vida. Entonces, amados hermanos, es la manera como podemos agradar al Señor. Sin fe es imposible. Y vemos que la fe alegra al Señor, la fe llena de gozo y de alegría al Señor. Y es maravilloso poder cada día desarrollar esta fe. ¿Cómo podemos agradar al Señor? Si la meta del creyente es agradar a Dios, ¿cómo podemos? Por medio de la fe. Dice, y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros agradamos a Dios cuando andamos conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios, conforme a la santidad, conforme a la obediencia, conforme a la fe del Señor Jesucristo. Y la Escritura sigue diciéndonos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor, que el Señor nos ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el hombre no podía agradar a Dios, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando agradamos a Dios, cuando andamos en el Espíritu, cuando estamos sin Cristo y sin Dios y sin esperanza en este mundo, nos agradamos a la carne, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida. Andábamos en nuestra propia voluntad, en nuestros caminos, haciendo todas las cosas desagradables delante del Señor. Pero ahora ya no andamos así, porque ahora estamos en Cristo. Y el fruto de estar en Cristo son los frutos del Espíritu Santo, que ya lo vamos a ver. Esa evidencia gloriosa y maravillosa, que es lo que agrada a Dios, el que podamos andar en el Espíritu, andar en la santidad, y el que anda en la carne anda en el pecado, en la desobediencia, no ha sido redimido, no ha sido comprado, no ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios. Pero Dios nos habla así maravillosamente, que debemos andar en el Espíritu, y el que anda en el Espíritu se ocupa en las cosas de Dios. Entonces, una evidencia tuya es que si realmente quieres agradar a Dios, busca las cosas de Dios. El Señor nos dice también, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Si es que habéis muerto con Cristo y resucitado con Cristo, si es que has sido trasladado de las tinieblas a la luz, has sido de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, ahora la evidencia de que estás en la luz, de que Cristo está en ti, es la vida por el Espíritu, andar en el Espíritu, llevar una vida de acuerdo a la santidad y la justicia, de acuerdo al ejemplo que el Señor nos ha dado, de acuerdo a su bendita y gloriosa palabra. Bien, andar en el Espíritu. Los frutos de andar en el Espíritu, si miramos Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu, los cuales son los frutos del Espíritu, la palabra dice que lo agradamos por la fe, lo agradamos cuando andamos en el Espíritu Santo. Dice allí, mas el fruto, ¿cuál es el fruto? Dice que es amor, andamos en el amor del Señor. El pastor David nos habló acerca del amor, nos una exposición muy hermosa acerca del amor. Hay gozo, hay paz, porque la Escritura dice no hay paz para el impío, no hay paz para el que vive en la carne, el que vive desagradando a Dios. Dice paciencia, benignidad, bondad, fe, óyese bien, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que no son de Cristo, pero los que son de Cristo
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y Dios nos está diciendo que es andar en el Espíritu, es andar en la obediencia, en la paz, en la justicia, en la santidad. Es andando, haciendo lo que le agrada a Dios. Jesucristo se la pasó haciendo lo que agradaba al Padre, y el Padre estaba con él, y no lo había dejado solo, no lo había desamparado. Bien, mis amados hermanos, es la manera en que podemos agradar al Señor, viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, y también Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y allí nos dice otra manera, cómo debemos andar agradando al Señor. El mensaje es, la meta del creyente es agradar a Dios. El propósito y la meta de cada creyente es agradar a Dios como Cristo el Señor lo agradó hasta la muerte, como los discípulos lo agradaron hasta la muerte, como los profetas y todos los hombres que Dios nos habla en su palabra. Su anhelo y el propósito, lo más relevante en su vida fue hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, agradarlo. No hay otra manera de agradar a Dios. Dios nos está diciendo, es por la fe, es por vivir en el Espíritu Santo, vivir en la obediencia, vivir en la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, dice la palabra, el versículo 22. Y Samuel dijo, Samuel está diciendo a Saúl, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces Dios le está diciendo a Samuel está diciendo a Saúl, al rey. Saúl ha desobedecido, Saúl no ha escuchado lo que Dios le ha dicho. Saúl no ha cumplido la voluntad del Señor, que era destruir todo lo que le pertenecía a este rey que Dios había determinado, destruirlo. En el capítulo 15, versículo 1, si quiere leamos. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y Saúl no estuvo atento verdaderamente a las palabras de Jehová. Y lo mandó a matar a Amelec, al rey de Amelec, y destruirle todo, pero él dejó lo mejor, lo que a sus ojos le pareció lo más gordo, lo más hermoso del ganado, que para ofrecerle sacrificios. Vemos que cuando nosotros nos distraemos pensando que en lo que yo pienso, en lo que yo creo que es bueno para Dios, resultó que no era bueno para Dios. Dios era abominable para el Señor, porque no había cumplido la palabra del Señor. No podemos tener contentos a Dios, no lo podemos tener contento si no le obedecemos, si no lo agradamos de esta manera. Por eso, como Saúl desobedeció porque no estuvo atento a las palabras del Señor, que es lo que el Señor nos habló el domingo, qué bueno es estar atentos. Entonces Samuel le dice, y versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, dice, más que la grosura de los carneros. El Señor dice, el obedecerle es la manera de agradarle. Se complace Jehová en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca. Ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. No podemos agradar a Dios, no podemos complacerlo si no obedecemos su palabra. Entonces Dios nos está hablando, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando andamos por el Espíritu agradamos a Dios. Cuando andamos en obediencia como Cristo, agradamos a Dios. Entonces aquí nos está dando la palabra, las pautas, las coordenadas, nos está diciendo cómo podemos agradar a Dios. Porque la meta del creyente es agradar a Dios, pero necesitamos los elementos, necesitamos la herramienta, saber de qué manera podemos agradar al Señor. Y también quiero invitarles a Salmo 47:11. Vamos a ir a los Salmos, Salmo 47:11.
Dice allí, perdón, estoy perdido allí. Perdónenme un segundo, que tengo mi borrador, creo aquí. Salmo, bueno, está mal, mi amado hermano, no sé aquí cuando lo pasé. 147, Salmo 147, 11. Ya miré en mi borrador. Salmo 147, 11. Salmo 147, 11. Dice allí, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios se complace en el hombre que le teme. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la inteligencia es el apartarse. Entonces el hombre temeroso es el que se aparta del mal. Entonces, para agradar al Señor debemos apartarnos de lo malo. El hombre que cada día se va apartando del mal, del pecado, es una persona que está agradando al Señor en todo momento. Entonces, de esta manera también yo puedo agradar a Dios. Entonces, mi meta cada día es apartarme más del mal, del pecado, alejarme de Él, ser santo, es vivir en el Espíritu, andar buscando las cosas de arriba, concentrado en las cosas espirituales, viviendo la palabra del Señor. Dios nos está hablando también que sin fe es imposible agradar al Señor. Y hay otras pautas, pero no me alcanza el tiempo, amado hermano, para darle cada piedrecita, para ir colocando el fundamento de nuestra vida espiritual. Pero quiero detenerme en algo muy importante. Voy a mirar aquí. Ya vamos adelantados. Hay que pedirle al Señor, debemos pedirle al Señor que nos ayude a agradarle, mis amados hermanos. En el Salmo 143, 10. Quiero invitarles. Salmo 143, versículo 10. El salmista allí, mis amados hermanos, el salmista David le pide al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Ya vimos que el hacer la voluntad de Dios es más agradable que cualquier sacrificio. O sea, la manera como yo lo agrado es hacer la voluntad del Señor, obedecer la palabra del Señor. De esta manera Dios el Padre estuvo con Cristo y no lo dejó solo. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces, el salmista le está diciendo, Señor, enséñame a agradarte. Ayúdame a agradarte, enséñame a agradarte, enséñame a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a agradarle, que nos ayude a agradarle. Cuando te levantas en tu oración, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte, pero ayúdame, Señor, dame el poder. ¿Y por qué es tan importante, mi amado hermano? Mira, yo he compartido esto varias veces en la iglesia y quiero invitarle a Hebreos capítulo 13, libro de Hebreos capítulo 13. ¿Por qué es importante pedirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad? Porque es la meta. La meta es esta. La meta del creyente es agradar a Dios. Si nosotros no lo agradamos, Dios no está con nosotros. Es imposible que Dios esté con nosotros. Dios no se va a complacer en la desobediencia. Dios no se complace en aquellos que se olvidan del Señor, se olvidan de su palabra. No, Dios se complace en aquellos que se acuerdan de su palabra para ponerla por obra, mis amados hermanos. Porque la obediencia es una manera de complacerlo a Él. Ahora, yo les decía, solos no podemos agradar a Dios. Eso es imposible, mi amado hermano. Es imposible. No existe ninguna manera en que podamos agradar al Señor sino solo a través de Jesucristo. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 20.
Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga actos. Óyese bien lo que dice, os haga actos. ¿Quién? El gran pastor, Jesucristo. Os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. O sea, Cristo es el que me hace acto, el que me capacita para hacer lo bueno, para hacer lo que es agradable delante de Él. Dice, haciendo Él en vosotros, o sea, no en nosotros, sino Cristo en nosotros, Él obrando en mi vida, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, Él está actuando, Él actúa en mi vida para que podamos hacer lo que es agradable delante de Él. Sin Jesucristo no podemos hacer nada porque Él no actúa en el hombre impío y pecador, Él actúa en el hombre que se arrepiente y cada día persevera. Entonces debemos pedirle al Señor que nos haga actos para toda buena obra, para agradarlo al Señor. Cuando hacemos lo malo no agradamos, desagradamos. Cuando hacemos lo bueno delante de Dios lo agradamos. Y hacer lo bueno es esto, poder cumplir, hacer su voluntad. Os haga aptos, Dios me capacite, Dios me haga apto para lo bueno. Para que hagáis su voluntad, para poder hacer la voluntad de Dios el Padre. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable, dice delante de Él. Haciendo Cristo en nosotros lo que es agradable delante del Padre. ¿Por quién? Por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces yo necesito venir al Señor Jesucristo y pedirle que me ayude, que me dé el poder de agradarlo, de hacer la voluntad de Dios. Que me aumente la fe. ¿A quién venimos a que nos aumente la fe? A Jesucristo, ¿cierto? ¿A quién venimos a pedirle que nos ayude a obedecer, que nos dé temor, que nos dé espíritu de temor? Al Señor Jesucristo le pedimos, a Dios nuestro Padre. Muy bien, amados hermanos, pidiéndole al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Porque hay mucha gente que dice que teme a Dios, que conoce a Dios, pero vive como si Dios no existiera. Oh, amados hermanos, como si el Señor un día no fuera a venir, como si el Señor un día no fuera a llamar a su presencia, como si el Señor un día no nos fuera a llamar delante de su presencia, a rendir cuentas por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Mucha gente vive como si nunca tuviera que rendir cuentas, si nunca tuviese que presentarse delante del Señor, como si el Señor no viviese, mi amado hermano. Y eso se llama religiosidad. Mucha gente vive en la religiosidad sin ningún fruto. Y allí es donde quiero dirigirme ahora. Primera de Corintios, capítulo 10. Muchos estuvieron dentro del pueblo, pero muchos no obedecieron, muchos no agradaron al Señor. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 1 en adelante. Dice allí la palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Óyese bien, toda la congregación de Israel, todo el pueblo hebreo estuvo bajo la nube, comió el maná, recibieron todas las mismas misericordias y bondades del Señor. Pero hubo uno de los cuales el Señor no se agradó. No agradaron a Dios. Entonces fijémonos en algo. Dios nos está ya dando estas pautas para agradarlo a Él, pero también nos está mostrando que hubo gente que no lo agradó. Y debemos temer, tenemos que mirar las dos caras. Dice, pero de los demás, el 5, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces dice, aquellos que no agradaron, dice, de los demás no se agradó a Dios. ¿Por qué no se agradó? Fueron incrédulos, fueron rebeldes, pecaron, desobedecieron, fueron en contra de Dios, fueron en oposición a Dios, en oposición a Moisés, a Aarón. Fue terrible, fue desastroso, mis amados hermanos. Y el Señor nos está diciendo, ellos bebieron, fueron bautizados bajo la nube, lo mismo todos. Pero hubo muchos de los cuales Dios no se agradó. Y ahí es donde tenemos que temer.
Nosotros debemos tener testimonio como esos hombres de haber agradado al Señor. Y la vida en este es eso, que yo pueda tener testimonio, que mi meta sea agradar a Dios y que Dios tenga presente de mí, que verdaderamente lo agradé en la tierra, que pude andar en sus caminos por su gracia. Ahora bien, dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Dios nos dejó esto como un ejemplo para nosotros, mi amado hermano. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces aquí ya vemos y podemos entender por qué Dios no se agradó, por qué ellos no pudieron agradar a Dios. Porque codiciaron ¿qué? Lo malo. Ya el Señor dice que Cristo nos haga actos para toda buena obra, para hacer lo bueno. Sin Cristo no podemos hacer el bien sin el Espíritu Santo. Entonces ellos codiciaron lo malo, o sea, pecaron. Fueron codiciosos. El 7 dice, ni seis idólatras como algunos de ellos, que según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hicieron un ídolo, un becerro, hicieron fiesta, se olvidaron del Señor, no tuvieron temor, fueron idólatras. Ahora, idólatra no solamente es adorar un ídolo, podemos adorar una persona, el dinero, el trabajo, un hombre, un ser humano. Oh, amados hermanos, hay tantos ídolos. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. El pueblo de Israel se fue con las mujeres, las de Amón, los de Moab, se fueron con las hijas de Moab y adoraron sus dioses. Se inclinaron a otros dioses. Se desviaron y cayeron un día 23,000. Vino el juicio de Dios. No agradaron a Dios. Cuando nosotros no podemos agradar a Dios, cuando nosotros no agradamos a Dios, nos agradamos antes que a Dios, es peligroso, hermanos. Puede venir el juicio. Dios dice en su palabra, cuando fueron idólatras, hubo muerte también, porque los hijos de Leví tomaron espada y ellos traspasaron a espada a sus familiares, sus seres queridos. Todos aquellos que habían adorado el becerro murieron allí por la espada de sus hermanos, y ellos se santificaron de esta manera y agradaron a Dios de esta manera. El 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por serpientes. Lo tentaron, mis amados hermanos, al Señor. Dice la palabra del Señor. Se quejaron del maná, lo tentaron, se quejaron de que ese maná fastidioso todos los días. No estuvieron contentos, no hubo contentamiento, no hubo alegría en ellos de ver que ellos no sembraban, no cultivaban, pero Dios los sustentaba. Y de esta manera tentaron al Señor y perecieron por las serpientes. Dios les envió serpientes y escorpiones, serpientes ardientes. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Aarón, y de esta manera pecaron contra Dios en la rebelión de Coré. Se abrió la tierra, consumió a muchos, y luego se rebelaron y le echaron la culpa a Moisés también, que era por culpa de él. Y el 11 dice, el 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa ser firme, mire que no caiga. Es una advertencia, mis amados hermanos, una advertencia para que, mire, aquellos que me desagradaron murieron, perecieron en el desierto, perecieron por el destructor. Amados hermanos, solo hay dos caminos: o lo agradamos o lo desagradamos. Si lo agradamos al Señor, Él estará con nosotros, como dijo el Señor, siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado solo, Él estará con nosotros siempre. Si lo desagradamos, el destructor puede venir contra nosotros. Si nuestra intención no es agradarle, no puedo decir creo en Dios y vivir como si Dios no existiese, viviendo en el pecado, en la desobediencia, lejos del Señor, lejos de su voluntad, lejos de su temor, lejos de su santidad, lejos de la obediencia a la palabra, no andando en el Espíritu, sino andando en la carne. Y la Escritura dice aquí en Gálatas capítulo 5, volvemos nuevamente, cuáles son las obras de la carne.
de cómo ellos hicieron enojar al Señor, no lo agradaron, dice, de los demás, Dios no se agradó. Que Dios nos guarde de que nosotros seamos de los demás, de los que Dios no se agrada, mi amado hermano. Capítulo 5, el versículo 19 de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira esto, mi amado hermano, si hay algo en ti, si hay obras de la carne en tu vida, es el tiempo de pedirle al Señor. Porque no podemos desagradar. Andando en la carne no lo podemos agradar. No hay manera. La única manera es andar en el Espíritu, llevando fruto de santidad, de justicia, de obediencia, apartándonos de todo pecado. Ese es el propósito y la meta. La meta nuestra no es agradarnos a nosotros mismos. La meta nuestra y el propósito es agradar a aquel que nos tomó, agradar a aquel que nos llamó, agradar a aquel que dio su vida por nosotros, cumplir fiel su voluntad. A Él es el que debemos agradar cada día. Por Él debemos levantarnos y pedirle, Señor, ayúdame a agradarte a ti. Haz en mí lo que es agradable delante de ti, que pueda yo agradarte, que pueda yo alegrarte. La palabra dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Y si hablare cosas rectas, mis entrañas se conmoverán. Entonces lo que debemos es agradar al Señor. Y Dios nos habla hoy, ¿de qué manera? Por la fe, creyendo en Él, andando en el Espíritu, andando en el temor, andando en la obediencia a su palabra, haciendo su voluntad, andando en los frutos del Espíritu, mis amados hermanos. Y para terminar, Malaquías 1:9. Quiero invitarles a Malaquías, capítulo 1, versículo 9, para finalizar. Libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 9. Malaquías está junto a San Mateo. Y voy a leer del versículo 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, o cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. 9. Ahora pues orad por el favor de Dios. Dice, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos agradarle al Señor si hacemos lo malo? ¿Cómo podemos agradar a Dios si nuestra vida no es agradable ante Él? Le está diciendo a sus sacerdotes, ustedes me han ofrecido lo cojo, lo manco, lo ciego, lo más malo, y creen que me van a agradar, creen que me honran. ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor, les pregunta, si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? No había ningún temor de Dios. Creemos que podemos vivir la vida como queramos, mis amados, y no es así. Debemos vivir la vida de tal manera que podamos agradar al Señor. Y ese debe ser tu meta y la mía de todos los días, agradar a Dios. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos ayude a agradarlo, que Él haga en nosotros lo que es agradable delante de Él. También
Quiero que oremos por los hogares, oremos por muchos hermanos enfermos. Pido oración por nuestra hermana Matilde y por muchos hermanos, por las necesidades también de muchos hermanos, y que Dios cada día nos ayude y nos enseñe a vivir por la fe, a depender de Él, creyendo en Él, creyendo en su palabra. Este tiempo es un tiempo maravilloso, precioso que Dios nos ha dado para apartarnos, como el Señor se apartó al desierto 40 días, 40 noches, y allí estuvo el Señor en ayuno y oración. Y Dios, ¿para qué? Se fue a fortalecerse en el Espíritu para enfrentar todo lo que tenía que enfrentar, mis amados hermanos. Y Dios nos está dando este tiempo para fortalecernos en el Espíritu, fortalecernos en la fe, crecer en la fe, en la gracia y en el conocimiento, tener un tiempo para ayunar, para orar, para buscar su rostro y estar preparados para cuando el Señor venga, que no está muy lejos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra preciosa y maravillosa. Señor, que tu buen Espíritu Santo nos convenza cada día y a través de tu bendita y gloriosa palabra tú nos dé la fe cada día, Señor, para creer en ti, creer en tu palabra, en tus promesas. Nos dé el temor de Dios, el espíritu de temor de Dios, para hacer tu voluntad. Nos ayude a cumplir, a vivir y a hacer tu voluntad. Que seas tú haciendo en nosotros lo que es agradable delante de ti, por Jesucristo, Padre eterno. Que tú nos ayudes cada día, Señor, para que podamos obrar de tal manera que tú estés con nosotros y poderte agradar todos los días de nuestra vida, Señor. No podemos agradarte fuera de Cristo, no podemos agradarte fuera de ti, mi Señor. Te necesitamos, que tú reines y gobiernes por tu palabra, por el Espíritu, por la fe, por el temor, por la obediencia, por la santidad, Señor. Ayúdanos a producir los frutos del Espíritu cada día y agradarte cada día, Señor, porque tú te agradas en aquel que te teme, en aquel que cree en ti, en aquel que te obedece, en aquel que guarda tu palabra, en aquel que persevera en tus caminos sin desviarte, Señor. Ayúdanos cada día en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y oramos por todos nuestros hermanos enfermos, en el mundo también por todos los enfermos, los afligidos, necesitados, por toda nuestra familia, Señor, y porque la humanidad crea en ti, se vuelva a ti de todo corazón. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan buena noche, descansen en Cristo. Quiero decirles, el jueves nuestro hermano David, el pastor David, traerá la palabra del Señor a las 7 de la noche. Y este servidor, el más pequeño de todos los siervos del Señor, si Dios nos da la vida, no ha venido el Señor, nos encontraremos el domingo a las 10 de la mañana con un nuevo tema para edificar nuestra vida. Que Dios los bendiga, los amo en Cristo, un fuerte abrazo, bendiciones, buena noche.